Esto le va a encantar. Espérenme aquí, espérenme aquí. Buenas noches. Muy buenas noches. Teníamos reservado una mesa para 5, a nombre de Carlos. Carlos. Vamos a ver. Efectivamente, Carlos, 3 personas. Perfecto. Hola. Hola, buenas tardes. Vengo a recoger a Dani. ¿Y tú eres? ¿Un familiar o eres...? Sí, familiar. Ay, perdonad, es del trabajo. Será importante. Sí. Un poco tarde, ¿no? Sí, el nuevo puesto, que la tengo un poquito saturada. Bueno, pero es algo bueno para ella, ¿no? Ah, que no me oye. ¡Muertos! ¡Esto es un error, coño! ¡Puta, bajad aquí! ¡Los resolvemos a hostias! ¡Como los hombres, a hostias! ¡Volved! ¿Qué hacéis? ¡Volved! ¡Decidle a Dimitri que venga! ¡Tenemos que hablar con él! Li he augmentat la dosi. Ja saps el que vol dir. Ai, Anna, no he pogut evitar sentir-te. ¿No lo ibas a dejar? No lo podía dejar a la mitad, tengo un papel. Venga. Madre mía, si supiera la diferencia que hay entre todo aquí dentro. Lo sé. ¡Nena! ¿Qué? ¿Habéis encontrado algo Ahí ahí? que ya busca yo, venga. no busques más. Sí, tú. Venga, métete la cabeza, corre. Espérate ya, Corre, métela. Sindro, que no se va a hacer nada. Métela. A veces echo de menos esto. Vas-y, calme-moi.
Tú sí que deberías echarte un rato. ¿Qué hora es? Deben de ser ya. Ah, no, yo ya no me acuesto. ¿Qué dices? ¿Para qué? Total, estos dicen que mañana a las 8. ¿A las 8 vienen? Para eso sí que madrugan los hijos de puta. No, aquí no se acuesta ni Dios, ¿eh? Ni Dios, porque esto es una orden, ¿eh? Esto es un decreto ley. Sí que hay cosas que me digo que no. Buenos días. Buenos días. Vengo a visitar a Lourdes Vázquez. Soy su sobrina. Necesitaría su nombre completo, por favor, para el orden de registro. Sí, Carmen García Vázquez. Debe estar en el jardín o por... Isabel, yo la indico. Es mi hija. Hola. Hola. Sí, es que llevo todo el día con un dolor muy raro en la pierna. No sé muy bien. Siento como si la tuviera dormida. Sí, seguramente será una mala postura al dormir, pero es que llevo todo el día con el dolor. Una cita. Sí. Vale. A las 12, vale. Mañana, gracias. Hi havia una vegada un vell torero que vivia a Barcelona. Adelante. Cuidado, no cierres la puerta muy brusco. Lo siento, padre. Nada, tranquilo. Lo que me pone nerviosa es que este tío, que no me conoce de absolutamente nada, se tome estas confianzas. Y ahora déjame que te diga solo una cosita, pero con parresia. Pero ustedes no serán ustedes, sino el personaje que tienen escrito en el papel que tienen enfrente. Y el tiempo comienza ya. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Votre nom? Javier Fernández. Mais vous êtes espagnol, n'est-ce pas? Oui. Ah.